Dios te bendiga, toma tu lugar. ¿Cuántos están creyendo? Amén. Otra vez, ¿cuántos están creyendo? Amén. Amén. Te vas con un milagro en esta tarde. Bueno, Betiana hace un tiempo quería contarnos un testimonio y estaba allí escuchando. La verdad que es mucho más de lo que nosotros hemos escuchado, ¿no? Nos contaba ella de que, primero decí tu nombre porque se está grabando y queremos que sepan quién sos. Bueno, soy Betiana. Betiana. Betiana nos contaba de que ella tenía muchos problemas, muchas situaciones bastante tristes a causa de que sus padres se separaron, a causa de una destrucción en su casa, y bueno, y problemas de insomnio, y problemas de cuántas cosas más. De depresión, de ataques de pánico y el insomnio también no me dejaba vivir. No podés dormir, no podés vivir durante el día. Seguro. A través de esto te medican. Claro, yo llegaba ya a no controlar toda la situación, tantos problemas que hubieron, que prefería, la realidad es que no podía soportar ningún problema. Cualquier problema que se presentase, yo ya empezaba a temblar, no podía controlarlo, y el no poder controlarlo hacía que, bueno, llegue al ataque de pánico y preferir no vivir, preferir no moverme de mi cama, prefería no hacer nada, porque tenía miedo a los problemas, porque no podía solucionarlos. Entonces ella está pasando por todo esto, ella es cristiana, ella conoce la palabra, pero todavía no se le había revelado toda la palabra. Y bueno, tenía una persona que era el Espíritu Santo, conoce a alguien a quien tenemos aquí que es Gaby, que quería hablarle, quería convencerla, pero parece que mucho no te cerraba todo esto, ¿no es cierto? Yo necesitaba razonar, que alguien me lo explique como yo pudiera entender. Para mí, causa, consecuencia. Todo tiene que ser razonado. La palabra era razonada, obviamente, no era mucha teoría. Y más o menos de teoría, pero era leerla sin vivirla. Entonces, perdón que te corte, sí. Se ponen de novio, ustedes salen, sí. Se congregan, él se congrega en una iglesia, vos en otra. Entonces, para realmente poder entonar y seguir una linda relación, buscan una iglesia que puedan estar los dos. Exacto. Aparecen en Casa de Dios. Aparecemos acá. En marzo de 2014. Claro, siempre Gabriel me hablaba de la necesidad del Espíritu Santo. Y yo, pero escuchame, yo ya tengo el Espíritu Santo. O sea, obvio que ya sé de qué me estás hablando. Te quería convencer de algo que vos no creías. Entenderlo. Y él me hablaba, todavía no me entendés, me decía, no me entendés. Hay algo más que el Espíritu Santo te da, que no me lo entendés. Y yo se lo discutía, obviamente. Cuando llegamos acá, empiezo a vivir lo que es la adoración al Señor, lo que es la adoración real. Todavía tenía muchísima vergüenza, pero empiezo de a poquito a soltarme y a adorar al Señor. También aprendí de que la adoración no es solamente lo que pasa acá, sino es lo que uno vive en su casa, cuando llega a su casa, con los problemas, con las situaciones. Y ahora vos tenías estructuras en tu mente, como muchas. Vos decís que todo tenías que razonarlo, todo tenías que razonarlo. Pasa que hay un grupo acá que le llamamos la bienvenida, que cuando te metes en ese grupo, ¿qué va pasando ahí? La palabra empieza a irrumpir, empieza a generarme dudas, a decir, bueno, pará, porque es verdad, me decía que yo quiero todo el Espíritu Santo. Vos querés quedarte así como estás, perfecto, pero yo quiero todo. Y yo decía, Gaby, vení, así te conoce la gente y ya sabe quién sos, pero la buena influencia que ella tuvo en su vida, ¿no? Gaby es el esposo de Betiana, entonces estabas en ese tema, pero vos ya estabas abriéndote, sí. Ya querías más, ya escuchabas. Cuando a mí me dijeron, ¿podés tener más? Yo digo, bueno, pará, no, si puedo tener más, quiero más, o sea, no me voy a conformar con esto. Y empecé a tener libertad en el momento de alabar, de adorar, y empecé a tomar las palabras que nos iban enseñando acá, empezaba a tomar los principios y los llevaba a mi vida, lo trataba de decir, bueno,
si el Espíritu Santo quiere hacer esto, que lo haga, que lo haga. Y así es que vos seguís en la bienvenida, estás escuchando la palabra, venís a las reuniones. Un día estás escuchando tantas palabras que las conocías, claro, pero ahora se te revelaba diferente porque no creías en la sanidad, no creías en el Espíritu Santo, no creías en... Bueno, empezás a creer, recibís la palabra y el pastor está dando una palabra ese día que por sus llagas fuimos nosotros curados. Exacto. La obra del Señor en la cruz no fue solamente la eternidad, que ya es... ¡Wow! Yo ya estaba reconforme con eso, pero cuando el pastor nos empieza a enseñar de que a partir de la cruz recibimos los beneficios económicos, por supuesto, la seguridad, la tranquilidad, el gozo y la sanidad. Yo digo, la sanidad, bueno, ¿cómo se maneja eso, no? La sanidad. Algo que le decís a Laura, tu líder, ¿no? Sí. Que le dijiste, eso es lo que a mí me impresionó. Laura, ¿sabes que yo quiero que todos se sanen? Y eso es fe para sanidad. Ahí estaba empezando a trabajar la palabra. Entonces ocurre que justamente, si vamos a creer, las crisis que vienen a nuestras vidas son oportunidad de cambios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y si tenés fe para sanidad, seguro que algún enfermo va a necesitar esa fe. Entonces, estábamos allí, marzo, en ese año, pero en abril ocurre algo. Ya había pasado que no había una buena relación con tu papá, no hablaban, él vivía en un lado, vos vivías en otro, tu mamá también. Había una división tremenda en la familia, pero recibís un llamado, tu hermana, ¿no? Claro, lo recibe mi hermana. Resulta que mi papá estaba mal, no se podía expresar, pero lo que entendía mi hermana es que teníamos que ir a verlo porque estaba mal. Resulta que, bueno, con Gabriel vamos, ya era tarde, porque era cuando salimos del trabajo, así que cuando llegamos, mi papá no conseguía encontrar la llave, ni embocar la llave en la cerradura, ni me la quería dar a mí para que yo abra la puerta, porque no me reconocía. Para todo esto vos pensabas que era un chiste, que no podía ser. Para mí se estaba haciendo gracioso, claro. No sabías cuál era el cuadro. No. Me empecé a asustar cuando él pensaba que se expresaba bien y en realidad... No le entendían. No. Hablaba siempre las mismas palabras que usó siempre. Él siempre sufrió depresión, entonces él hablaba de que tenía presión en la cabeza y que yo era la tensión mayor, mi hermana del medio, tensión más chica, y Gaby era el cable, el enchufe. Incoherencias. Claro. Entonces a mí al principio sí, más vale, escucharlo hablar te causa gracia. Y cuando veo que él ya se pone nervioso porque no se puede expresar, digo, bueno, no, tenemos que ir al médico. Y yo en Loma de Zamora la verdad es que no conocía hospitales, no conocía remises, no conocía nada. Yo hace 8 años no iba más allá. Y bueno, se le ocurrió a Gaby buscar en el celular la remisería. Encontramos una remisería, vamos a un hospital cercano y de ahí lo derivan directamente al Gandulfo porque era grave, no nos explicaron. Cuando llega, le hacen una tomografía y la médica enseguida me dice, mira, tu papá está con riesgo de vida, tiene un ACV. Y claro, yo no podía entenderlo, no entendía. Y me dice, tu papá se puede morir. Y yo seguía sin entender. Hasta que me dijo, tendrías que despedirte. Y ahí empecé a reaccionar de que mi papá se estaba yendo. Y recordaba el pasaje de que ya era sano, que el Señor ya hizo toda la sanidad, ya nos hizo sanos. Y tomaste de esa palabra, la creíste. Sí, íbamos caminando para el pasillo hasta la sala donde lo tenían. Estaba rodeado de gente en situaciones muy también tristes, obviamente. Y él no paraba de sufrir dolor de cabeza, no entendía lo que estaba pasando. Entonces ahí nos agarramos los tres de las manos y empezamos a orar. Empezamos a declarar lo que esa palabra decía, la promesa que nos había dado el Señor. Si yo puedo creer en una eternidad que no veo, ¿cómo no voy a creer algo que puede pasar acá? La sanidad que puede pasar acá. Amén. Entonces yo ya empezaba a decir, Señor, vos ya lo hiciste sano a papá, ya nos hiciste sano a nosotros y esa sanidad, esto es algo que vos querés hacer es la fe, vos querés que actuemos en fe.
empezábamos a cantarle al Señor, había entendido de que yo tenía que adorar al Señor en los problemas acá, en la iglesia también. Pero este era un problema, claramente. Y nos pusimos a cantarle, le pedí a papá, trata de recordar. Mi papá no estaba en condiciones de recordar lo que estaba en su cabeza, porque la verdad es que no tenía lugar en su cabeza porque tenía un derrame cerebral. En esto, él queda en la guardia, pasa toda la noche, supuestamente para los médicos, que lógicamente era lo real, no pasaba la noche, te tenías que despedir de él, pero pasa un día, pasa otro día, y al 6.º día, ¿qué pasa? Bueno, a papá le dan el alta. ¿Por qué? Así de sencillo. Resulta que empezó a recuperarse, empezó a conocer, porque tenía que ser como un niño, aprender, preguntaba, incorporaba un lenguaje que había perdido y de pronto le dan el alta. Sí, se sorprendían los médicos, obviamente decían de que es un milagro, de que Dios era un Dios aparte que tenía mi papá. Nosotros aprovechábamos y en toda la habitación pegábamos versículos bíblicos de sanidad, estos versículos, para que también sea testimonio para los médicos. A nosotros nos habían dicho de que era una ACV, que él no iba a caminar, primero que iba a morir. De hecho, no lo atendieron durante toda la tarde porque lo consideraban que no iba a morir, no iba a vivir. Cuando nos dijeron de que difícilmente camine, difícilmente hable, difícilmente viva, bueno, más fuerte nos poníamos a orar. Despertaba, me acuerdo que vino mi hermana también acá y la canción era Levanto mi fe. Nos lloramos todo. Estábamos completamente entregadas a levantar la fe, en creer en lo que ya la palabra nos había dicho. Qué importante es venir a la iglesia. Cuando más cantábamos, más adorábamos, más se ponía contento el corazón también. Recibían semillas de fe, lo creían, lo proclamaban y tu papá sale caminando de la clínica. Exactamente. Hoy en día, tu papá, ¿cómo está? ¿Qué hace? Mi papá ahora hizo un curso para instalar aires acondicionados, se tiene que trepar, instalar, tiene que razonar, tiene que comunicarse con los clientes, así que para la gloria de Dios, él trabaja con su cuerpo, con su boca, con todo. Bien. Aleluya. Bueno, ese es uno de los milagros. Esperen, porque ella no se hablaba con su papá. Me decía que ella había acumulado tanto odio a raíz de ese hogar destruido. En algún momento dijo, nunca me voy a casar. Mirá, Gaby, lo que pensaba. Odiaba a los hombres. Tenía, bueno, tantas cosas, ¿no?, que ella me compartía y que Dios fue transformando. Pero a raíz de todo este cambio, que no fue razonarlo, sino aceptar lo espiritual, Dios restauró esa relación. Claro, yo pude perdonar a mi papá. La evaluación era muy obvia, o sea, él podía estar muerto y lo tenía vivo. ¿Qué puedo pedir? Tenía deudas, decíamos, bueno, no importa si tardamos más en casarnos, ayudémosle a pagar las deudas y listo. Como que la importancia quedó tan chiquita, el odio que tenía, quedó tan mínimo ese odio que digo, no, yo amo a mi papá, lo tengo ahora, papá. Y lo pude perdonar, fui libre de todo ese odio que me impedía también relacionarme con otros hombres. Se la complicaba a él. Y gracias a Dios, Él me hizo libre de ese. Libre. Ahora sí, dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Quiero que te pongas de pie.